ya tengo por acá conectados a mis millennials, que bueno, pues traen varios temas el día de hoy para comentarnos. Yo saludo a María Torres Arpipuz de la Ibero, a Dylan Pizaña de la UNAM, a Teresa Peñalosa de la UAM y a Carlos Emilio Vázquez del TEC de Monterrey. Pues primero, ¿con qué quieren empezar? ¿Con el tema de la violencia en San Cristóbal o el de la moratoria constitucional? ¿Qué tal? Bienvenidos, millennials. Hola, ¿no están todavía? Sí, hola Yuri, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, millennials. Es que todavía no los veo. Pues si quieres nos arrancamos con el tema de la moratoria y bueno, este tema de la moratoria constitucional es un tema controversial que ha estado circulando en los últimos días, pero primero habría que entender qué es una moratoria y en términos generales. Peras y manzanas, Dylan. Ajá, exacto, Manzanas. porque suena bastante rebuscado el nombre y una moratoria en términos generales es una prórroga. Y en este caso, el PRI, el PAN, el PRD que forman la alianza Va por México, plantearon una prórroga justamente para aprobar reformas constitucionales. Ahora, esto no es para siempre. Esto es en tanto que el gobierno, Morena y los aliados de Morena no generen un ambiente democrático en el Congreso, en el país. ¿Y a qué me refiero con que haya un ambiente democrático? Pues justamente que haya tolerancia, que se respete y se cumpla la Constitución, y yo diría aún más importante que haya diálogo entre oposición y gobierno. Y es que lamentablemente no ha habido una apertura de diálogo de parte del gobierno, aunque la oposición sí lo ha intentado buscar. Y es que para resolver problemas tan complicados como los que vive nuestro país, y ahí tenemos los altos niveles de violencia, que el tema económico pues lastimosamente no vamos muy bien, las cosas cada vez están más caras, el dinero no alcanza, el tema de salud pública, por ejemplo, pues deja mucho que desear, y por supuesto para atender problemas tan complicados, pues es necesario que haya un diálogo y que haya un trabajo conjunto entre la oposición y el gobierno, porque esto es como un barco, o sea, todos tenemos que remar en el mismo sentido, porque si este barco se hunde, nos hundimos todos, se hunde el gobierno, la oposición, todos los mexicanos, y por supuesto que hay que hacer que este barco flote, que avance, y esto se va a lograr si la oposición y el gobierno trabajan de manera conjunta, y eso lo tenemos que entender, les guste o no a todos los mexicanos, dejar a un lado la división, y por supuesto que el tema de la moratoria constitucional es como una llamada al presidente de la República de decir, a ver, hasta que en tanto tú no generes las condiciones democráticas en el Congreso, no haya respeto a la división de poderes, es decir, que se respete no solo al Congreso, sino también a la Corte, al INE y a otros organismos constitucionales autónomos, hasta en tanto eso no suceda, pues no va a haber reformas constitucionales. Y por supuesto que sí es un golpe importante para el presidente, porque tiene ahí en puerta la reforma constitucional al INE, la reforma constitucional a la Guardia Nacional, y esto pues por supuesto que requiere del trabajo de la oposición y del gobierno, un trabajo conjunto para sacar lo mejor para México. Pues me parece a mí interesante lo que menciona Dylan respecto a eso de las reformas, y precisamente también señalar que existe también esta parte, digamos, lo negativa, porque Alejandro Moreno mencionaba que no se va a votar ninguna de las reformas constitucionales que se propongan por parte del presidente o de Morena, y creo que eso es una señal no muy buena del liderazgo de Alejandro, y esto lo menciono porque dentro del mismo PRI, del mismo PRD y del mismo PAN, hay diputados y senadores que están en contra de esta medida porque mencionaban que son los ciudadanos los que los eligieron para que ellos trabajen y legislen en favor de la comunidad. Ahora, si ellos tajantemente dicen no voy a revisar nada, no voy a votar nada, pues obviamente ¿dónde están cumpliendo la función por la cual nosotros votamos por ellos, ¿no? Entonces, tiene de dos vistas, una de la que menciona Dylan, que es como una forma de presionar a Obrador para decir, ¿sabes qué? Te tienes que sentar a platicar con ellos. Y otra parte importante es que también estos líderes de la oposición se quieran sentar a hablar con Obrador, ¿no? Y la otra, pues, es precisamente este trabajo legislativo que como diputados y senadores tienen que realizar,
Me parece que en el caso del PRI, que es donde se han dado más declaraciones por parte de los senadores, puede haber una fragmentación. Ya se me frisearon. Fragmentación. A ver, ahí estás. María. Sí, si quieren continúo y ahorita que Teresa regrese que nos diga. Yo me quedo pensando qué tanto esta moratoria viene también a raíz de la reforma eléctrica que vimos que no pasó, la reforma electoral que quieren impulsar. O sea, qué tanto este es el contrapeso hacia lo que ya se venía haciendo y que de una u otra manera la oposición no estaba de acuerdo. ¿No? Platicaba con Ale, que suele también participar aquí en el programa en la tarde, de qué, o sea, cómo es que esto va a funcionar, ¿no? ¿Cuánto dura? ¿Qué es lo que pasa? Bla, bla, bla. Pues sería toda la legislatura, es decir, el resto de este periodo que tiene esta 65ª, si no me equivoco, legislatura, son 2 años más. ¿Qué tanto con esto quieren hacer un contrapeso a todas las reformas que el presidente de una u otra manera está impulsando desde su campaña, ¿no? Anunciando cambios que digamos, no sabemos por dónde van o de dónde vienen cuando pues tenemos la pelea con el INE, tenemos todos estos argumentos de traidores a la patria con lo de la reforma eléctrica. O sea, ¿qué tanto queremos hacer este contrapeso? O sea, quiere no nosotros, quiere la oposición hacer este contrapeso a todos estos movimientos. Y también pensaba, en las siguientes elecciones, digamos, de medio término, que si llegara Morena a tener una mayoría en las cámaras y esta moratoria existe, tendría de alguna manera cierta cuestión para decir, ok, no pasa todo lo que ellos digan, seguimos teniendo algún tipo de respaldo, quién va a estar revisando esto, todavía se va a poder legislar, ¿no? No es que vayan a irse a sentar a estar de vacaciones, todavía tienen leyes secundarias que revisar, proyectos que hacer, etcétera, etcétera, pero qué tanto con esto, no sé, me pregunto y lo pongo sobre la mesa, quieren hacerle contrapeso a todas estas reformas constitucionales que quiere el gobierno de una u otra manera. Sí, totalmente de acuerdo contigo, María. O sea, creo que como anteriormente lo mencionaron, o sea, va a ser una forma de presionar a dialogar a este grupo parlamentario Morena. Además, considero que pues, esta moratoria constitucional presentada por Va por México va a tener como fin todo lo anteriormente mencionado que llevamos hablando y de esta manera otorgarnos una certeza y una protección a toda la ciudadanía. O sea, ya que son básicamente estas obligaciones que estos funcionarios públicos nos deben de otorgar a nosotros como el pueblo mexicano. Y pues como mencioné anteriormente, es el camino para poder generar un diálogo adecuado. Creo que es necesario que a su vez a los legisladores se les trate con el respeto que ameritan y sobre todo, como mencionas, que no se les trate como traidores. Al final, esta moratoria constitucional no fue simplemente porque sí, sino realmente cuenta con un fundamento de estas asociaciones civiles que se acercaron a Va por México y que finalmente, pues, es la voz del pueblo la que está siendo escuchada, ¿sabes? Sí, y tan es su obligación discutir todas estas propuestas, que también es su obligación decir, a ver, esto no está funcionando y le ponemos un paro hasta ahorita porque están viendo que algo no está dando, ¿no? O sea, es parte de sus obligaciones. Y entonces decir, bueno, si no van a hacer nada que no cobren, también es faltarles al respeto, ¿no? Porque entonces, ¿quién eres para decir que no están haciendo nada? Porque entonces nosotros podríamos argumentar que él mismo no está haciendo nada, ¿no? Si vemos lo de San Cristóbal, si vemos la economía, si vemos la salud, entonces pues que no cobre. O sea, como por dónde va el diálogo. Regresamos a lo mismo. Necesitamos un diálogo claro en todo. Y si empezamos por aventar reformas constitucionales de derecha e izquierda y atacar a todo el que no la acepte, eso está completamente en contra de un Estado de Derecho y una democracia como la que pretendemos en México. Y Sí, tocaste un punto importante, efectivamente. María. Ahí está Tere, creo. Sí, aquí estoy. Efectivamente, como mencionan, pues creo que sí se debe de llegar a un acuerdo porque no se puede decir que los legisladores, pues si ya no van a trabajar, pues que no cobren, ¿no? Entonces, ¿para qué los eligieron? ¿Para qué están ahí? Creo que sí debe de haber un consenso ahí y un acercamiento tanto de manera interna entre los partidos como, ya lo mencionaba hace rato,
entre los partidos y el presidente, ¿no? A fin de cuentas es todo trabajar por un bien común, ¿no? Por los ciudadanos, por el país, y no bloquearse y decir, pues no vamos a aprobar nada y hazle como quieras, no vamos a revisar nada. Si vemos que tiene el sello de Morena o que es de AMLO, pues adiós. Pues creo que eso no está bien, ¿no? Y tocan un punto importante y me parece que es importante aclararle a la gente que el trabajo legislativo no se acaba. O sea, a ver, solo es en materia constitucional. O sea, no nos asustemos porque hay leyes que hay pendientes por sacarse y que todavía se van a tocar esos temas. Esas reformas a leyes se van a seguir tocando solamente en cuestiones constitucionales, es decir, para tocar y modificar la Cambios a la Constitución. Carta Magna. Exacto, exacto, María. Hasta cuando se modifique la Constitución, entonces ahí es cuando va a funcionar este tema de la moratoria constitucional. Pero los legisladores seguirán haciendo su chamba, aunque ahorita están en receso, regresarán en septiembre y pues seguirán legislando, solamente que en este tema de modificar la Constitución, pues sí aplicará este tema de la moratoria constitucional, salvo que así lo han manifestado la oposición, salvo que el gobierno se preste al diálogo y en conjunto saquen alguna modificación constitucional. Pero si eso no sucede, si no hay un diálogo, pues no va a haber alguna reforma constitucional porque necesitan 2/3 partes del Congreso para modificar la Constitución. Y creo que no es una medida que se haya tomado a la ligera, ¿no? Creo que se hayan levantado ayer y dicho, ¿qué hacemos hoy? ¿Una moratoria? Ahí va. Chicos, voy a ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa cuando son las 9 de la noche con 17 minutos y 30 segundos. De la noche con 23 minutos y 33 segundos. Estamos de regreso. Es miércoles Millennial y les voy a cambiar así en caliente el tema que tenían pensado millennials. ¿Por qué no platicamos mejor del evento del domingo? Desfile de corcholatas y por supuesto pues ahorita la noticia recientísima que acaba de dar a conocer a través de su cuenta de Twitter la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, donde anunció que dio positivo a COVID con un mensaje muy particular que ya no sabemos si leer políticamente o nada más en términos sanitarios. Millennials, ¿sí pudieron ver el tweet? Dice la jefa de gobierno que nos informa que salió positiva a COVID, se encuentra bien y se mantiene trabajando a distancia. Y cito, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse, dice la jefa de gobierno. Pues si yo fuera el secretario de Gobernación o el canciller, la verdad es que estaría temblando de miedo porque pues ya me hubiera contagiado. Y es que tuvieron un meeting, y eso hay que señalarlo, que un meeting violatorio a la ley electoral. Y yo recuerdo cuando nos indignamos todos con los influencers del Partido Verde que violaron la ley electoral, por ejemplo, influenciando a la gente en plena veda electoral, el voto de la gente. Y pues lo mismo sucede con los políticos, o sea, lo mismo sucede con los políticos de Morena, que son funcionarios públicos y que en teoría ellos tienen que poner el ejemplo, bueno, no en teoría, en la ley ellos tienen que poner el ejemplo, ellos tendrían que respetar las leyes, poniendo así el ejemplo, y lamentablemente eso no está sucediendo, están violando la ley y por supuesto que eso no puede pasar por alto. Sin duda le deseamos pronta recuperación a la jefa de gobierno porque se necesita que haya un gobierno en la Ciudad de México, porque el robo a transeúnte ha aumentado, el robo en transporte público ha aumentado. Entonces, por supuesto que se necesita atender los problemas de la ciudad con urgencia, pero por supuesto que es necesario que cuando regrese a sus funciones, pues no se vaya de campaña. Lo mismo con el secretario de Gobernación y lo mismo con el canciller, que se pongan a trabajar por nuestro país y por nuestra ciudad. O que no cobren. O que no cobren, o renuncien en tal caso. Me parece importante lo que menciona Dylan respecto pues a la violación a la ley electoral, ¿no? Me parece que es una práctica muy frecuente debido a que todavía existen algunas lagunas en la ley electoral, ¿no? Por ejemplo, no
han definido como tal un candidato, entonces no han promocionado el voto por un candidato en particular. Eso podría ser una de las atenuantes para desechar una queja, ¿no? Ahora falta ver que los partidos de la oposición presenten una queja o una denuncia por actos anticipados de campaña. Y por otra parte, pues mencionar también que en este evento, como bien menciona Yuri, pues ahí estaban las corcholatas rumbo al 2024. Pero centrándonos que fue en Toluca, Estado de México, hay que recordar que el próximo año hay elección para gobernador en el Estado de México y habría que poner atención quién va a ser el candidato de Morena, ¿no? Este evento podríamos verlo también que sirvió para medir, como le llaman en la política, medir fuerzas, ver qué tan fuerte está cada candidato aquí en el Estado de México, porque pues sin demeritar otros estados, el Estado de México no es cualquier cosa, ¿no? Es el estado que más población tiene a nivel nacional y que cuenta con 2 de los municipios más poblados del país, ¿no? Lo que es Ecatepec y Nezahualcóyotl. Y esos 2, hay que mencionar, están bajo el mando de Morena. Entonces, sí habría que analizarlo desde 2 puntos, ¿no? El aspecto legal, qué principios se han violado de este evento de Morena en Toluca, y el aspecto político, ¿no? Qué tan fuertes estuvieron estos candidatos o posibles candidatos, tanto a la gubernatura como a la presidencia de la República, ¿no? Sí, totalmente. O sea, se debe de llevar el procedimiento especial sancionado en contra de Morena y pues, asimismo considero que Morena se destapó antes de tiempo. Existieron actos violatorios totalmente a la ley electoral. Asimismo, pues podemos ver que son campañas pagadas por ciudadanos, funcionarios públicos que dejan sus cargos por ir al meeting y realmente eso habla bastante de este partido político. Es, desde mi punto de vista, un tanto decepcionante que la 4T no haya dejado de hacer campaña en ningún momento, como puede ser nuestro día a día cada mañana. Y pues finalmente desde que llegaron al poder, asimismo con este domingo de corcholatas, como lo mencionan, parece ser que ni siquiera son capaces de poder definir quiénes son los que los representan. Sin embargo, creo que el mensaje de Morena es bastante claro. Buscan ir por el Estado de México, un estado del cual pues realmente en el que no han entrado totalmente, pero ese fue totalmente su mensaje. O sea, ya el PRI parece ser que ha acabado su propia tumba y Morena va tras el Estado de México. Claro, y ahora con el anuncio de que pues Claudia Sheinbaum tiene COVID, a ver quién más, porque estaban todos de la mano, nadie sin cubrebocas, espacios atascados, la quinta ola, Nadie muchas con gracias, ¿no? cubrebocas. O sea, ¿no? Todos sin cubrebocas. Ajá, sí. O Como sea, siempre. ves todas las fotos y dices, ¿en qué momento? ¿En qué año viven? ¿No? O sea, ¿dónde están viendo que de verdad la gente sigue muriéndose, la gente sigue enfermándose, la gente sigue llenando hospitales, pero ellos pues tienen ahora sí que el privilegio de poder pues no necesitar más allá de seguir trabajar a su casa a distancia? No creo que también es una falta de respeto en muchas cuestiones. Pero regresando al desfile de las corcholatas, creo que ha sido muy interesante y las últimas semanas estar viendo cómo van a uno, regresan, van a otro, regresan. De verdad ha sido un desfile y un paseo de todos estos personajes de la política de nuestro país, de ir y venir, de estar viendo qué es lo que pretenden, de cómo van, de hacia dónde viene el 2024, cuando todavía seguimos ahorita con presiones importantes como las que bien mencionaba Dylan sobre los problemas de esta ciudad, las cuestiones que estamos viendo en nuestro país, como bien se mencionaba durante el corte, los hombres armados por todo México, yendo y viniendo como si esto fuera yo no sé qué. Entonces creo que es muy importante ver dónde están sus prioridades, ¿no? Y preguntarles, ¿dónde de verdad está su prioridad? Si se están preocupando por el pueblo, ¿por qué estamos haciendo mítines atascados de gente sin cubrebocas? ¿Por qué no estamos por qué no estamos dando prioridad a los estados que de verdad están teniendo fuertes problemas en la economía, fuertes problemas con la violencia, fuertes problemas con la salud, que nuestra ciudad está haciendo un caos, pero su prioridad está en la fiesta y el desfile y la pachanga y el vamos a reclamar la unidad y ganamos el Estado de México y viva 2024? Señores y señoras, hoy por hoy, o sea... Y más allá Me del parece partido, que el punto que menciona María es interesante,
porque estamos hablando que son autoridades, ¿no? Digámoslo así, que ocupan un cargo público. Ahora aquí viene la cuestión. Sí son servidores públicos, pero también son políticos, ¿no? Entonces, ese es el problema de la política, digamos, o de los servidores públicos que tienen aspiraciones políticas, ¿no? Que a veces se toman días para estar en mítines, ¿no? Y entra esta disyuntiva, a ver, bueno, si es servidor público pero tiene aspiraciones de ocupar otro cargo, pues ahora cómo le va a hacer para poder hacer presencia y que lo vayan conociendo, ¿no? La ley electoral, pues a algunos funcionarios, dependiendo del cargo que tienen, pues les permite participar en eventos proselitistas, ¿no? Siempre y cuando pues sea fuera del horario del trabajo y no estén utilizando, pues digamos, los recursos públicos para el uso de los mismos, ¿no? Pero pues sí está esta cuestión. Bueno, tienen aspiraciones a ser candidatos a la presidencia o a la gubernatura, pero también son servidores públicos y es donde se tiene que buscar el equilibrio, ¿no? Bueno, soy servidor público, quiero ser candidato a otro puesto, ¿cómo le voy a hacer sin afectar, digamos, en las funciones que estoy desempeñando y que la ciudadanía sepa que estoy comprometido con el cargo que estoy ocupando, ¿no? Porque entonces, ¿cómo pides un cargo mayor? Exactamente, es precisamente ganarse la confianza de la gente, ¿no? Si la gente ve que estoy en un cargo y que estoy cumpliendo con mis funciones y que no he descuidado nada y que aparte de eso también de alguna forma busco impulsar mi imagen, pues tendré el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Pero sí, como lo menciona, por ejemplo, Dylan, en su caso, para Claudia Sheinbaum no sería candidateable por estas cuestiones, ¿no? La cuestión de la ciudad y que ella esté en campaña, él lo ha expresado, y como él, pues muchos ciudadanos más, ¿no? Habrá quienes son simpatizantes de Morena y digan, pues, ¿sabes qué? Pues no hay problema, fue un día domingo, todos un domingo familiar, no hay ningún problema que vayamos a Toluca y apoyemos a nuestro partido, ¿no? Finalmente ella viene de un partido, ¿no? Entonces yo creo que está esta disyuntiva entre el servidor público y el político. Sí, totalmente. O sea, yo creo que al final vienen muchas cosas de la mano. Próximamente ya va a haber vacunas para los niños de 5 años. Finalmente podemos darnos cuenta de que son algunos actos proselitistas y definitivamente la 4T con este evento del día de domingo, pues tristemente nos demuestran tal como ha sido desde el inicio de la pandemia, desde el año 2020, o sea, de que desconocen prácticamente esta pandemia, que desconocen que estamos pasando por esta quinta ola. Debemos de entender que pues al final existe esta disyuntiva en la que posiblemente nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por este, por, por este evento en el cual ella participó, busca la manera de ganarse a la gente, de crear una cierta empatía derivada de esto mismo que venimos hablando, de estos actos proselitistas. Millennials, ya nos vamos a la pausa, los veo aquí la próxima semana.